Y la palabra que quiero compartir contigo se encuentra en el Salmo 68, el verso 5. Y dice así la palabra del Señor. Y lo que quiero generar conciencia es lo siguiente. Una de las obras más espectaculares del Espíritu Santo en la vida de un individuo es sanar las heridas que muchas veces sufre del seno hogareño. ¿Por qué le explico esto? Porque las heridas que más nos marcan a nivel de la persona, a nivel de las relaciones, inclusive a nivel espiritual, siempre y en la mayoría de los casos se originan de la gente que más estimamos. Así que la intención del Espíritu Santo es sanar, rescatar o restituir al individuo de dicha herida. El problema es que la persona herida que no discierne este rescate será el primer opositor de dicho rescate. Gente enferma en el alma le da miedo y le genera mucho dolor volver a abrir la herida del pasado para que pueda haber una sanidad justa. Porque sanar duele. Voy a ponerlo lo más sencillo posible. Enfermo siempre generará crisis y dolor. Sanar genera crisis y dolor, pero la sentencia de dolor es detenida permanentemente. El permanecer en dolor y en angustia, el sufrimiento nunca se acaba. Entonces, por eso es que quiero compartirle, porque aún en la Biblia existen modelos de familia que no estuvieron exentos de dolor en el seno del hogar. Lo cual significa que tu relación con Dios no te hace inmune de las heridas de tu gente más querida. Lo otro es, yo puedo vivir en obediencia a Dios y el ser obediente a Dios no sustituye el proceso de cierre de herida. Tengo que ser obediente, pero a la misma vez no perder función. Y mucha gente se aferra a ser obediente a Dios sin que sus heridas hayan sido sanadas. Lo cual muchas veces lleva a la persona a no experimentar lo pleno que Dios le tiene preparado para ella. Estas eran las personas que lamentablemente, y ya usted los conoce, son luz en la calle y oscuridad no en la casa, sino con los íntimos con quien comparten. Cualquier persona que entre a su mundo interior verá la herida y sufrirá la consecuencia de la herida. Por eso Salmo 68:5 habla que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra. Ahora presta atención, ya que pudo ver esta escritura, porque quiero que tome la idea antes de yo entrar de lleno a lo que le quiero compartir. La orfandad es una condición existencial. Hay huérfanos que físicamente perdieron a sus padres. Esa herida, esa experiencia de dolor familiar, en muchas ocasiones puede ser superada. Pero hay una orfandad peor, la cual mucha gente sufre. Y es la orfandad de tener a mis padres vivos, pero emocionalmente ausentes. Escuche bien. Una de las mayores heridas en la vida del individuo es esa barrera en el alma, en el corazón, que no permite recibir amor ni tampoco ministrarlo. Paradójico, porque Dios es amor. El fruto del Espíritu más eminente es el amor. Sin amor no hay nada.
no es sorpresa porque Dios no va a negociar con este tipo de herida. Tenazmente y consistentemente estará tratando de intervenir tu alma, intervenir tu corazón, intervenir tus relaciones para que puedas experimentar lo que Él te ha prometido. Ahora bien, esa herida deja a nivel del alma y a nivel de la emoción de la persona la mayor herida posible, que es el sentido de desamparo. Y desamparo no es otra cosa, ese vacío que hay gente que aún viniendo a la iglesia vienen vacíos, se sienten huecos, sienten una angustia, y aunque el servicio Dios descienda y se vea y se manifieste su gloria, se van como vinieron. Porque una de las características del espíritu de desamparo es precisamente la barrera que no permite recibir. Es por eso que entonces la promesa, Dios saca a los cautivos a prosperidad. Y va a sacar al cautivo a prosperidad si el que era cautivo elige, coopera y permite ser rescatado de dicha condición. Porque para Dios sanarte, tú necesitas querer ser sano. No es una obra unilateral. Dios intenciona sanarnos, pero tú y yo tenemos que cooperar. Hay ejercicios que Dios no puede hacer por ti y por mí. Dios ve la herida, pero tú tienes que reconocerla. Dios ve la herida, pero tú tienes que manejarla. Dios ve a tu agresor o a la gente que tú has agredido y Dios te va a exigir que tú hagas restitución, o peor, que tú no esperar al que te hirió venga a ti, sino que tú vayas donde Él. Ve la parte de función que mucha gente deja sin atender. Entonces, cuando no hay voluntad de abrazar el consejo completo, la consecuencia es: los rebeldes habitarán en tierra seca. Yo puedo estar aquí en la casa de Dios y estar en tierra seca, porque la rebeldía es una actitud, es una decisión de no querer apoyar y asistir a este gran Dios en mi proceso de sanación. Así que, dejando esta breve introducción, entonces quiero darle la narrativa para que le pueda hacer sentido todo lo que le estoy compartiendo. Recuerde, mientras el enemigo pueda tener la oportunidad de dejarte en cautividad emocional, lo mejor de Dios queda estancado, queda detenido. Porque típico de la gente lacerada y herida emocionalmente es que siempre permanecen emocionalmente arrestados a la herida. Entonces debe que la gente en dolor es bien particular. Pueden seguir creciendo en edad cronológica, pero en edad emocional quedan detenidos. O sea, en otras palabras, pueden aspirar en seniority, pero a nivel de manejos de crisis, manejo de demandas, manejo del fruto del espíritu, crecimiento, queda estancado ese proceso. Porque ¿qué es fruto del espíritu? Si no es maduración del carácter. El carácter es lo primero que queda arrestado emocionalmente. Y por eso, esta es una de las áreas más preferidas de Satanás: infligir herida y dolor. ¿Por qué? Porque gente herida, gente lacerada, se me enferma y producen relaciones enfermas, teologías enfermas, sociedades enfermas, crianza enferma. Todo queda enfermo. Así que es importante yo darme la oportunidad de prestar atención a esta área. Y como ya dije, la vamos a resistir, porque cuando el Espíritu Santo venga a sanarnos, Él no va a buscar al culpable de tu herida. Él va a buscarte a ti para que tú sanes tu herida. Lo cual me lleva entonces a examinar la historia de una familia de la Biblia a nivel de 3 dimensiones o 3 generaciones.
No puedo hablar de José de Egipto, el cual es excelente ejemplo de lo que le estoy compartiendo, si antes no voy a la generación anterior, la de su padre, Jacob. Y también visitar la generación anterior a su padre, que era Isaac y Rebeca. Si se da cuenta, Dios es el que permite la relación de unión entre Isaac y Rebeca. Pero el hecho de que Dios una una relación no libera esa relación de la responsabilidad de guardar la función conyugal. A mí Dios me puede empatar con alguien relacionalmente, pero eso no me libera de la responsabilidad, en el caso del hombre, aprender a amar a esa mujer como Dios pide. A cuidarme de no ser áspero en la relación con ella. En el caso de la mujer tiene que aprender a cómo estar sujeta a ese hombre, lo cual significa que a pesar de las diferencias, a pesar de los conflictos, yo no puedo perder orden en la manera como le hablo, cómo le intervengo. Porque muchas mujeres se quitan autoridad y credibilidad frente a su pareja, no por el argumento que tienen, sino el estilo como llevan el argumento. Pero ese es otro taller. No me agiten que me voy por ahí. Ese es otro taller. Sí, usted ve que hay muchas mujeres con el argumento válido. Por eso es que, ¿verdad? Es ayuda idónea. Pero con el manejo deficiente. Pero eso es otro taller. Cómo Dios le ordena a los hijos estar sujetos a los padres, cómo Dios le ordena a los padres, no exasperéis ni desalienten a vuestros hijos. Yo puedo levantar un altar a Dios en mi casa, pero la función de levantar altar no me libera de la responsabilidad que tengo delante de Dios. Muchas de las crisis a nivel de familia, a nivel de las relaciones, es que perdemos y descuidamos función. Así que se da cuenta que Dios permite que Isaac y Rebeca se encuentren. Ellos se unen en matrimonio. Y lo interesante de esa relación es que aunque es presidida por Dios, es una relación con graves y severas grietas relacionales. Donde particularmente puedo ver esta grieta es en Génesis 25-28. ¿Qué mayor crisis cuando viene la llegada de los hijos? Los hijos son bendición. Pero si la relación conyugal no lleva la función que Dios pide, una de las consecuencias es cuando lleguen los hijos, esa casa se divide emocionalmente. Léalo ahí, Génesis 25-28. Esa es la crisis fundamental de esa relación. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a los hijos, se aman. Espiritualmente tienen que comprender, no hay necesidad que Satanás azote una casa, un hogar, si ya la estructura de colapso está caminando. Jesús dijo, una casa dividida no puede sostenerse por sí misma. No tiene que invertir recursos, no tiene que invertir energía. Es cuestión de tiempo. Porque una casa dividida, esos integrantes del hogar siguen construyendo encima de esa división. Los hijos, las obligaciones, los conflictos conyugales, las demandas de familia, las demandas de cada día. Llega un momento donde la demanda y la zapata incorrecta lleva a que la demanda colapse la casa. Así que en ese hogar, siendo ellos gente de Dios, porque vuelve el oriento, aún a la gente de Dios no está exento de esto que le estoy compartiendo. Y es por eso que hablamos sobre esta realidad, porque hoy tú tienes una oportunidad de reescudriñar tu casa, reescudriñar tu rol, revisar tu función. Y si en alguna manera descubres que estás fuera de función, vuelve al orden.
Es interesante porque basado en esa crisis de ese hogar es que surgen las demás crisis, particularmente cuando usted llega a Génesis 27:6, en el momento en que Isaac iba a expirar y le llega la hora de desatar la bendición a la próxima generación, la cual le corresponde a su primogénito. Es interesante porque Rebeca escucha la intención de su marido para con su hijo mayor y sin embargo ella toma la iniciativa de llamar a Jacob y decirle, hijito, vete y busca un cordero de la manada, yo lo voy a preparar y tú vas entonces a tomar la bendición que tu hermano ha de recibir, la vas a recibir tú. Interesante, porque en el Génesis 27, en el verso 11, el mismo hijo, el mismo adolescente, le dice a su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. ¿Y cuál es la respuesta de su madre en el verso 13? Dame el próximo si es posible. Ahí está. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. De más está por decir, la maldición no vino sobre la madre, terminó sobre el muchacho, porque cuando Esaú conoció de lo que hizo su hermano, se determinó, llegará el día de la muerte de mi padre y entonces mataré a mi hermano. Le estoy dando la estructura de la enfermedad de una casa. Aquí Satanás no tuvo que intervenir para nada. Fueron los mismos autores de esa casa los que abrieron la puerta a caos. Y usted me va a decir a mí que usted no está en el mismo riesgo. Así que a consecuencia de esa crisis, usted ve que Jacob, por mucho tiempo, fue un hombre con graves conflictos en su carácter, pero con extraordinarias promesas de parte de Dios. Lo bonito de la historia de Jacob es que a pesar de que obraba de manera no adecuada, llegó el día que Dios lo retó y le dijo, tú vas a caminar delante de mí siendo perfecto. Y esa experiencia de perfección, de abrazar el pacto con Dios, de abrazar el ser obediente, Dios lo sometió a un proceso extraordinario de sanidad. Es por eso que la crisis entre él y su hermano no la liberó Jacob contra su hermano, Dios la liberó por él. Solo que en vez de él pelear contra su hermano, fue Dios el que descendió a pelear con él. Porque cuando Dios ve a un hombre o una mujer con profundas promesas y gran capacidad y mayor potencial en Dios, mayor será necesario la experiencia de quebrantarlo y de quitarle todo recurso humano a esa persona. Para que en todo Dios sea la competencia. La Biblia dice, nuestra competencia de Dios proviene. Por eso usted ve que cuando él está peleando con el ángel, como toda gente creyente, no te suelto porque quiero la bendición, pero es que tú tienes un problema de carácter. Y una fuente no da dos sabores, no da Kool-Aid y no da limón. O es o no es. Pero él seguía amarrado, no te suelto, no te dejo ir, yo quiero la bendición. Tú quieres la bendición. ¿Alguien aquí quiere la bendición? A mayor bendición tú aspires a alcanzar del Señor, mayor tu condición de discapacidad. Así que Dios lo toca en el muslo y lo deja lisiado. Realmente gente no se torna humilde
porque quedan lisiados físicamente. Hay gente que Dios los puede dejar lisiados y la actitud no cambia. Pero hay gente que necesita la condición física, el reconocer que están lisiados, para que les sirva de recordatorio de que separados de Dios, nada pueden hacer. Es por eso que Pablo llegó un momento en su ministerio tan elevado que Dios permitió enviarle un mensajero del infierno. Pablo lo describe, este mensajero de tiempo en tiempo tiene un delivery particular para mí. No es ni un recital, ni un poema, es sencillamente un ministerio de darle galletas y bofetadas en la cara. Para despertarlo de una condición más peligrosa que el aguijón de la carne. Porque el mismo Pablo declara, Dios me ha permitido esta crisis en mi vida, la cual también me ha hablado, no te la pienso quitar, porque si te la quito quedas más vulnerable de lo que tú te imaginas. Esta crisis Dios me la ha permitido para que yo no me enorgullezca sobremanera. Que esto me sirva de testimonio de que soy carne. Que me sea de testimonio que soy polvo. Que me sea de recordatorio de que no es por mi fuerza, sino por su espíritu. Dice la Biblia que de ahí en adelante su ministerio cambió. En vez de predicar de la potencia de Dios, ahora predicaba debilidad. Derribado, pero no destruido. En angustia, pero no apurado. O sea, en otras palabras, hizo la paz con su barro para que el tesoro que opera dentro de él lo guarde continuamente hasta terminar la carrera. Lo mismo ocurre con Jacob. Cuando Dios lo deja lisiado, él esperaba guerra contra su hermano, sin embargo su hermano viene con un espíritu de reconciliación. Es interesante porque entonces usted ve que Jacob pasa por esa experiencia y entonces él tiene su núcleo de familia. Y es bien interesante porque cuando usted analiza la historia de Jacob, Jacob tenía 4 mujeres. Imagínese, con una es un ministerio a full time, imagínese 4. Por eso fue que Dios puso un par. No, te quedas con una porque es con 4 y estás estillado. Con una te basta, créeme. Sus 4 mujeres, Bilda, Silpa, Lea y Raquel. De las 4, solamente amaba a Raquel. ¿Usted sabe lo que es 3 mujeres en una misma casa que emocionalmente no se nutren de un hombre? ¿Usted sabe lo que reacciona una mujer sin la seguridad del amor de su hombre? Esa mujer se torna rencillosa, esa mujer se pone tensa, esa mujer se torna inestable, te monta una controversia de gratis. Porque el rol del hombre, mire que Dios más astuto, es estabilizar la emoción de la mujer a través del ejercicio del amor exclusivo. Porque muchos hombres no entienden y por lo tanto permanecen en inmadurez relacionalmente. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero el mayor cuco de un hombre es ser exclusivo a su mujer. El mayor monstruo y miedo de un hombre es ser exclusivo emocionalmente a su mujer. Por eso cuando Dios interviene y trae el orden de lo que tiene que ser establecido un matrimonio y una casa, Dios no da oportunidad a improvisar. ¿La amarás? Como Cristo amó a su iglesia hasta la muerte. No en balde los hombres salen corriendo.
La cosa es que ni los amigos le ayudan porque le dicen, te echaste la perpetua. Estás encarcelado. No ayudan. Así que Jacob tenía 4 mujeres, solamente amaba a Raquel. Y esta es la crisis. Cuando un hombre ama a una mujer, está vinculado emocionalmente a la mujer. Lo cual no es sorpresa que pueda ser más partícipe emocionalmente del mundo, de los hijos que tiene con esa mujer. Vuelve el oriento. Al hombre se le hace más fácil entrar en el mundo emocional de sus hijos si emocionalmente está vinculado correctamente con su mujer. Por eso es que usted ve tanto hombre con hijos, pero desconectado emocionalmente de ellos. Interesante porque esa es la generación dominante en el día de hoy. Adolescentes, jóvenes que no tienen referencia, que emocionalmente están desorientados, hombres que no han tenido la oportunidad de ser formados por otro hombre. Entonces, cuando entra esa experiencia de ser cabeza, no tienen recursos. Ante las demandas de una casa, ante las demandas de una relación, ante las demandas de sus hijos. Entonces, por eso es que tenemos que volver al orden de Dios, que es cultivar una experiencia familiar como Dios ha ordenado. Así que, dice la Biblia que Jacob amaba a José porque lo tuvo en su vejez. Interesante, porque José no era hijo único, era parte de un clan de 2 hermanos. Y la pregunta es, ¿y qué pasó con los otros 11? Un día Jacob, parece que estaba aburrido en retirement, y le dio por hacer, ¿verdad? Se metió a costurero. Sí, porque hay gente que, ¿verdad?, que cogen retiro y se ponen creativos. Y en la creatividad salió lo que había en su corazón. Hizo una estupenda túnica de colores para un solo hijo, a José, en presencia de sus 10 hermanos. ¿De dónde Jacob aprendió esa maldición? Si no fue de lo que vivió en su propia casa. Y usted me dirá, vamos a enfrentar la maldición espiritual, pero ¿quién rompe la maldición emocional? ¿Quién desata un mal modelaje? Necesita sanidad. Necesita sanidad. Así que los hermanos lo vieron que el anciano le separó una túnica de color. Es como si el papá va de shopping y le regala a José Versace y a los demás de Me Salvé. Tú sabes el problema que eso va a causar. Tú sabes el problema que eso va a crear. Dice que por ese evento sus hermanos le aborrecían. La riña que tenían contra el padre, es mejor descargarla contra el muchacho en vez de descargarla contra el padre. Así que Jacob involuntariamente fue autor de una grave fragilidad en su propia casa. Y vuelvo el oriento. Este es el patriarca, este es el hombre que Dios le habla. Y usted me va a decir a mí que usted no está en riesgo de cometer el mismo error. Por eso es que la Biblia habla, estos errores que usted denota en la Escritura, de gente que ama a Dios, pero imperfecta, están ahí como testimonio y ejemplo para que no repitamos el mismo error. Así que un día, usted ve cuando hay un hogar enfermo y ese hogar no hay posibilidad de poder sanar la crisis y Dios tiene un propósito con el individuo, llega un momento donde no sería sorpresa que Dios separe al individuo del ambiente tóxico.
Un día Dios le da un sueño a José, y ya usted lo conoce, donde él decía, vi un manojo levantado, vi las 11 estrellas y el sol y la luna inclinarse ante mí, vi el manojo levantado, inclinarse delante de mí, y le contó el testimonio. Eso es como yo pararme frente a la congregación con mis 11 hermanos de frente que me aborrecen y yo dar testimonio. Dios me ha dado esta revelación de que todos ustedes se van a venir a postrar delante de mí. Esa gente no se va a gozar escuchando ese testimonio. Ese testimonio es para pasarte por la piedra cuando termine el servicio. Eso es lo que va a ocurrir. Dice que por causa de esto, desde ese día le aborrecían más y le llamaban el soñador. Pero la Biblia decía que su padre meditaba en todas estas cosas. Y ya usted ve, la crisis. Llegó la crisis donde no aguantaba más. Estamos hablando de la crisis de familia en el hogar del patriarca de Dios. Un día los hermanos venden a José como esclavo. Le dicen al padre, una bestia lo devoró, aquí está su manto, la túnica Versace, mira, ahí está ensangrentada. El padre no permitió ser consolado, juró por sí mismo, descenderá al Seol enlutado. En vez de llevarlo a despertar de la situación que había en su casa, se aferró a su dolor. Y José es transportado de su casa a tierra extraña, con lengua extraña, donde no conoce a nadie, donde únicamente le queda su relación con el Dios invisible. De ahí usted puede ver, ya usted conoce la historia y por qué Dios es padre de huérfanos. Dice la Biblia que en todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba, Dios lo bendecía. Pero recuerde, el llamado de José era un llamado bien grande, era un llamado bien potente. Recuerde, el llamado de José no era a ser gobernador de Egipto, esa era la oficina que Dios iba a utilizar para traer rescate a esta familia. Pero el llamado de él no era llegar a la cumbre, es que cuando estuviera allí, fuera de salvación a su familia. Mira el contraste. Lo que Dios quería decir es, tú vas a salvar, tú vas a rescatar a tu familia y dentro de tu familia están los 10 que te hicieron la vida imposible. Para lo que aquellos que piensen que allá arriba en el cielo hay unas parcelas, los hillbilly, los McCoy, estamos todos con escopeta tirando, no. En el cielo hay moradas celestiales para todos. Así que el llamado de Dios para José es, a través de tu ministerio yo voy a traer salvación a tu casa y resulta que también voy a bendecir a los que te han hecho la vida imposible. Así que coja nota, porque usted puede ser el próximo José. Así que José es vendido como esclavo, Dios está con él. Siendo siervo de la casa de Potifar, Dios lo bendijo y lo prosperó en todo. Y como típicamente ocurre, personas que emocionalmente han quedado desamparadas, personas que emocionalmente han quedado huérfanas, si se aferran a ser obedientes. Por eso es que te digo, la bendición de la obediencia no la negocies, porque tú obedecer a Dios, aunque todos te dejen, te traerá bendición. Pero usted ve, la vulnerabilidad de José era a nivel del alma. ¿Y con qué cohete y proyectil le zumba? Con una mujer. Porque el área de más vulnerabilidad de un hombre que emocionalmente está lacerado es la relación con las mujeres. Eso no es nuevo, es de antaño. Así que usted ve que José es prosperado en todo, Dios lo bendice en todo, pero la mujer de Potifar se lo ofrece. Y aprenda la moraleja. El hecho de que Dios me bendiga, el hecho de que Dios me prospere, no me da licencia a cruzar límite.
Ella le enfrenta y le dice, acuéstate conmigo. Y él le declara, ¿cómo yo me voy a acostar contigo si Dios me ha bendecido? En todo lo que hago, tu esposo me ha puesto como cabeza de esta casa, excepto tú, que eres su mujer. ¿Cómo yo pecaría contra Dios? Y usted ve la mujer débil y frágil, esas cosas, ese tipo de respuesta, no la intimidan, al revés, la retan. Hay un hombre que me dice que no. Ahora va a ser más mío todavía. Así que yo no dudaría que esta mujer de Potifar sea puertorra. Tiene rasgos del área metropolitana. Una mujer que se ofrece y un hombre decirle que no. Es un despecho para la mujer. Ella va a buscar la manera de cómo acostarse con este hombre. Todo lo que le queda a José es su integridad. Y por eso quiero que entienda, tu integridad no tiene precio. Tu integridad no se vende. Así que un día, de muchos días que esta mujer le revisitaba y lo seducía, llegó el día que ella se le tiró encima y el hombre pues a veces le decía que no, a veces la evitaba, a veces le huía como el diablo ve a la cruz. Y ese día no le quedó otra que salir corriendo como Dios lo trajo al mundo, porque la mujer se quedó con la ropa de él. Lo que quiero que entienda es, yo no dudaría que José se sintiera tentado. Yo no dudaría que José se sintiera inclinado a acostarse con esa mujer. Pero él tomó una decisión. Y la decisión fue, más que amar a esta mujer, yo voy a decidir honrar y amar y obedecer a mi Dios. Pero lo que quiero que entienda, José es un hombre de Dios, pero no es un ángel. Y aún hasta los ángeles cayeron, así que por favor. Porque es que la gente a veces espiritualiza unas cosas que se salen fuera de la realidad. Él es hombre, la Biblia dice que Elías era hombre sujeto a pasiones. Mire cómo Dios lo utilizó, pero era frágil. Pero era gente que cogía y tomaba su fragilidad y la sometía a Dios. Lo que quiero que aprendas de José. Porque si tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Así que a la mujer no le gustó y le levantó un caso. El tipo se prospasó, mira, aquí tengo la evidencia. Oiga, lo mandaron al calabozo. Tuvo que volver a empezar. Pero Dios volvió a extender su misericordia y lo bendijo allí en la prisión, también fue de bendición. Pero recuerde, las heridas se siguen acumulando. Llega el día donde lo que Dios le había revelado se cumplió. En grave crisis, el copero se acordó de José. José le da la revelación a Faraón. Le dice, la crisis es tan seria que necesita buscar un hombre que administre la tierra, quinte la tierra para que tú y tu reino no perezcan. Y Faraón dijo, ¿para qué yo voy a buscar, voy a poner un aviso de reclutamiento, pedir resumen si yo tengo el hombre aquí? Se quitó el anillo, después de mí eres tú. Y de un día que era el prisionero de la cárcel, vino a ser el hombre más potente de toda la tierra después de Faraón. Eso, el único que lo puede hacer es Dios. Ahora, lo más importante del mensaje. Si se da cuenta, cuando él llega al tope, a la cúspide, y con esto es lo que quiero decir, mientras más tú crezcas, mientras más Dios te bendiga, mientras más Dios te prospere, usted va a ver que los enemigos no serán ya de afuera. Los enemigos saldrán de adentro, de tu alma. Usted ve que Faraón le da la oficina de gobernador de Egipto, le da esposa, le cambian inclusive la identidad y el nombre de la promesa. Él se llamaba José, ahora se llama Safnat Panea. Tiene nombre de ansiolítico, de medicamento.
Así es la gente que lleva dolor en el alma. No le gusta ser como son y toman identidades prestadas. Esto es bien importante que usted lo internalice, porque el dolor promueve máscaras sociales. Porque la función de la máscara es proteger de que me vuelvan a herir, protegerme de que me vuelvan a lacerar. Lo que la persona no entiende es que mientras se mantenga bajo esa máscara, la persona no vive, existe. Y tu Dios no es Dios de bendiciones a medias. Tu Dios está encomendado a llevarte a plenitud. Así que le da esposa, le da una nueva identidad. Y llega un momento donde tiene sus dos hijos, a Efraín y Manasés. Mire esto, qué interesante. La tercera generación, José, ahora se abre la cuarta hace entrada al escenario. ¿Y qué Dios ha prometido? Él va a parar la maldición de que no siga corriendo generacionalmente. Así que un día él viene y declara: Efraín, mi hijo, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Y eso es cierto para todo aquel que elige creerle a Dios. Su hijo le es representativo de la misericordia y de la paciencia y de la bondad y de la fidelidad de Dios para este hombre. Y cuando tiene a su hijo Manasés, mire lo que Manasés significa: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. En otras versiones dice el dolor de la casa de mi padre. Y ahí yo hago un paréntesis. ¿De veras que Dios hace olvidar el dolor? El dolor no se olvida. El dolor se clausura. El dolor se le reescribe. Pero dolor no se olvida. Dolor olvidado es dolor escondido. Dolor olvidado es dolor reprimido. Volverá a salir cuando tú menos te lo imagines. Como él, no sabemos si de manera jactanciosa, hace esta declaración, me parece que Dios lo escucha con que el dolor ya está sano, con que el dolor está olvidado. ¡Qué bueno! Vamos a ponerte a prueba. Estando en la escasez de grano en el mundo entero, ¿quién le llega a visita inesperadamente? Los 10 que le hicieron la vida imposible. La mejor forma de tú evidenciar de que estás sano es encontrarte cara a cara con tu agresor. Si usted es de los que los evita, si usted es de los que dice: yo no sé cómo yo respondería si me lo encontrara, necesitas revisarte. Y porque la gente dice: estoy sano, no me duele nada. Claro, porque el estímulo no está de frente. Utilizan el viejo proverbio: ojos que no ven, así sana cualquiera. Así sana cualquiera. Dios no opera de esa manera. Así que Dios dice: con que tú te sanaste, vamos a ponerlo a prueba. Estando él revisando la supervisión del grano, le aparecen los 10 hermanos. Óigame, 10 hermanos que tú no ves por más de 14, 15 años y usted ama a Dios, usted dice que es sano. ¿Cuál se supone sea la reacción suya al ver a estos hermanos que por años no habías visto? Si está sano. Gozo, alegría, identificarse, regocijo. Nada de eso ocurrió. Nada de eso. Cuando los vio, ¿sabe lo primero que hizo? Los acusó falsamente. Ustedes todos son espías. Él sabía que eran ellos, pero ellos no sabían que era él. Porque él andaba con una máscara. Ustedes cómo eran los egipcios, ¿verdad? Los hebreos con túnicas largas, barba. Los egipcios, minifalda. Recortaditos, bien metrosexual. En sandalias. Pues no había forma de reconocerlo. Estaban muy fashion. Sí, José estaba street makeover. No había forma de que ellos le reconocieran. Así que eso de los makeover no es nuevo, es de antaño. Se lo inventaron los egipcios. Lo importante de todo esto, José sabía que eran sus hermanos y no se autorreveló su identidad. La mantuvo secreta. Los acusó como espías.
los metió a la cárcel y los dejó en la cárcel por varios días. Qué sano está ese hermano. Luego que recapacita, mire lo que él declara: yo soy temeroso de Dios. Vamos a hacer esto. Ustedes dicen que no son espías, sigue con el juego. Ustedes dicen que hay un hermano que no aparece, que hay un hermano menor que está con vuestro padre. Vamos a hacer esto, yo los dejo ir. Déjenme a uno de ustedes aquí en prisión y hasta que no regresen con el hermano menor, no los liberaré de que son espías. Ellos aceptan el reto, se van, no regresan por 6 o 8 meses, pobre Rubén que se quedó espetado en la prisión. Porque resulta que cuando llegan donde el padre perdió al hijo, José, pero ahora se aferró al chiquito, a Benjamín. Y les protesta: ¿cómo es que le dijeron al hombre que existía otro muchacho? ¿No ven que ya yo perdí uno y esto me ha sido de dolor? Porque perder un hijo es una experiencia sumamente dolorosa. Ahora, ¿cómo van a permitir que me manden a buscar a este otro? Dios sabe que si lo pierdo, algo le pasa, descenderé al Seol con dolor. Así que por 8 meses no lo soltó. ¿Sabe cuándo lo soltó? Cuando se acabó el pan. Porque no había más alimento en esa casa. Y fue con protesta, al punto que Jacob dijo: bueno, si Dios me quiere quitar que así sea también. Pero él estaba en un severo dolor. Lo puede leer ahí en Génesis, capítulo 41. Los hermanos regresan con Benjamín, y esto es lo que quiero que entiendan. Gente enferma producen teologías enfermas. El plan de Dios para José era que a través de la oficina de primer ministro o gobernador de Egipto preservara a su casa mientras duraba la sequía y el hambre que era mundial, porque Dios, yo le había dado promesa a Abraham de que los iba a introducir a la tierra que fluye leche y miel. Y aquí está el mayor opositor a esa promesa. La herida y la amargura que José experimentó en su casa podía interferir con ese propósito. ¿Sabe cuál era el plan de José, verdad? Recuperar a su hermano menor y a los otros 10 que se los lleve quien no los trajo. Ese era el plan de él. Desquite. Por eso la cultura del reino es: al mal devuelve con bien. A la maldición retorna con bendición, porque es la única forma de que emocionalmente no quedes atrapado. No significa nada de debilidad. Significa mucha fuerza. Porque el día que al mal devuelvas con mal, te convertiste igual que tu agresor. Así que los hermanos regresan, él les recibe y cuando los ve, dicen: ¿quién es ese joven? Este es el hermano menor que te hablamos. Y cuando lo vio, ya este es José hablando, le dice: Dios te bendiga, hijo mío, y sale corriendo a una recámara a esconderse y dice la Biblia que lloró amargamente. Yo no sé si usted se está dando cuenta, pero ese es el Espíritu Santo tocando. Cuando la gente cae en crisis, cuando la gente tiene estos episodios, eso es Dios diciéndote: quiero bregar, quiero entrar, quiero tocar, quiero sanar, quiero restaurar, quiero cancelar, quiero restituir, quiero abrir la prisión, quiero sacar al cautivo, quiero abrir la puerta, quiero abrirla. La gente tiene que aprender a discernir el movimiento del Espíritu. No todo Dios te lo declara: mira, vengo aquí a abrirte el corazón, a hacerte esta cirugía para que tú sanes. Mire, para Dios hablarte así, pues tiene que ser bien cerrado. Usted tiene que aprender a discernir cómo se mueve el Espíritu. Y Dios utiliza estas crisis para hablarte claramente: estás enferma, estás enfermo. Déjame sanar. Así que José hace como hace mucha gente en la iglesia: llora amargamente, grita, pero él lo resuelve. Ya Dios me liberó, ya Dios me ministró, vamos a seguir con la amargura para arriba.
y sigue con la crisis. Lo cita a una cena esa noche. Mientras está comiendo, algo bien raro ocurre porque el hermano menor recibe 5 porciones más que el resto de sus hermanos. ¿No habla eso de favoritismo? ¿No habla eso de que algo raro está pasando en esa casa? ¿No está hablando de que quede evidenciado lo que hay en el corazón de José? Resiento lo que me hicieron, pero a ti yo te voy a salvar de esta gente. Cuando el propósito de Dios era para esa familia, José, tienes que incluirme en la bendición a tus ofensores. Así que esa noche los despide y toma su copa de plata y la pone en el costal de su hermano. Cuando ya van de regreso a San Juan, la patrulla de tránsito egipcia los intercepta. Alguien ha robado la copa de plata de mi señor. Y Rubén se baja de la cabalgadura y dice, mire, nosotros somos terribles, pero ladrones no somos. Donde encuentres la copa, el que sea, preso tuyo es. Y ahí usted se da cuenta el primer entrampamiento policial en la historia. Porque le hacen cateo a todos los camellos, le hacen cateo a todos los costales, pero ellos sabían dónde estaba la evidencia. Porque José tenía un plan. Porque gente enferma produce soluciones enfermas. Al encontrar la copa en el costal, todos se rompen la túnica, tiran polvo al aire en humillación y todos tienen que recoger y retornar a Egipto. Allí empieza la crisis. Para José, cuadré caja. Ya tengo lo que quería y lo vislumbré que parezca legal. Rubén intercede diciéndole, déjame yo tomar el lugar del muchacho, que yo tomo el lugar de él, déjalo libre, yo tomo su lugar. Y él viene y le dice, Dios me libre de yo hacer tal injusticia. Después que los masacró por el otro lado, mire cómo es la gente enferma. Este es un varón de Dios, pero en dolor. Y no se está dando cuenta que el varón de Dios tiene una crisis contra sus hermanos, pero el varón de Dios no se está dando cuenta que hay una crisis entre Dios y él. Porque así es la gente enferma, busca culpables, no busca asumir responsabilidad. Así que los hermanos, al ver que José no acepta la oferta, se reúnen y él escucha. Y presten atención. Rubén les declara, no les dije yo que no hicieran tan grande mal al muchacho, hablando de lo que pasó años atrás, cuando lo enterraron en el pozo. ¿No ve que ahora Dios está permitiendo que el mal que hemos hecho nos sobrevenga? Y cuando José escuchó esto, se conmovió. Pero se conmovió aún más cuando Rubén declara, ¿no ven que vuestro padre no va a poder soportar el que no regresemos con el muchacho? Y entonces morirá en luto y en sufrimiento. Y cuando él escucha eso, porque a sus hermanos aborrecía, pero a su padre le amaba, dice la Biblia, José no pudo aguantar más. Y yo le pregunto, ¿y qué estaba aguantando? ¿Qué estaba resistiendo? Su proceso de rescate. Y tú me vas a decir que tú no estás en riesgo de hacer lo mismo. La Biblia dice que él no aguantó más. Ordenó a todos los egipcios salir de la sala. Y cuando todos salieron, miren la sanidad, empezó a gritar. El dolor de muchos años estaba escondido en esa alma. Usted puede llorar, usted puede gritar, usted puede desconsolarse, pero si no hay admisión de la herida y no reconoce el daño y no está dispuesto a recibir restitución, eso fue meramente una catarsis emocional, no hubo sanidad. Dice la Biblia que José lloró, gritó, pero para él sanar tenía que quitarse la máscara. Diga conmigo máscara. Ese es el problema de muchos de nosotros.
Y dice la Biblia que cuando gritó y lloró, se tuvo que quitar la máscara. Yo no soy Safnat Panea. Yo soy José, vuestro hermano. Y dice la Biblia que todos quedaron atónitos. Se quitó la máscara y se desnudó. Se vulnerabilizó. Yo no soy Safnat Panea, yo soy José el que agredieron. Yo soy José el que traicionaron. Yo soy José el que vendieron. Yo soy José el que humillaron. Reconocer la herida ayuda, pero no sana. No solo tengo que reconocer la herida, tengo que decidir qué voy a hacer con la herida. Voy a seguir cobrando. Él estuvo cobrando. Él intentó cobrar. Y ahí es cuando el perdón es tan importante. Y la parábola del rey que hace cuenta con sus siervos. Donde dice que encontró un siervo que le debía 10,000 talentos. Escuchen, porque del rey que está hablando Jesús es de él mismo. Si Dios te perdonó, ¿cuánto más estás tú obligado a perdonar a tu hermano? Porque la Biblia declara, si tú no perdonas a tu hermano, Dios tampoco te puede perdonar a ti. Dice la Biblia que José les dijo, no les duela o no se entristezcan o no les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis acá, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la casa de Egipto. José tomó la decisión. O me quedo con la herida y me quedo con la agresión, o torno la maldición en bendición. Él tomó la decisión de liberar a sus hermanos y decidir todo lo que ustedes me hicieron, Dios lo ha utilizado para mi bien y ahora para vuestro bien. Lo que ustedes me hicieron, ahora Dios lo ha utilizado para crear rescate, para crear salvación. Todavía quedan 5 años de gravedad, todavía quedan 5 años de sequía, pero no teman porque Dios lo ha permitido para que vean lo que hoy están viendo, que soy primer ministro, que soy gobernador de esta casa y todavía queda necesidad, pero yo guardaré de ustedes. Dice que lloraron amargamente, lloraron todos juntos, se dio la reconciliación, se dio el perdón. Dice la Biblia que llorando en cuello, Faraón escuchó a José y sus hermanos. Y Faraón mismo le dice a José, ven, vete y busca a tu familia, dale lo mejor de Egipto. Yo guardaré de ellos, porque es que José era muy estimado en aquella nación. Dice que cuando fueron a buscar al padre, a Jacob, que es parte del cierre de sanidad de toda esta casa, porque él también estaba herido. Dice que cuando los hermanos llegaron y le dijeron, José vive, dice que él no creyó. No, es que no jueguen con estos sentimientos míos. No jueguen porque esto me duele mucho, pero cuando vio los carruajes de Egipto llegando, dice que su espíritu revivió. Pero no basta con que tu espíritu reviva, para sanar tienes que tomar decisiones. Y Jacob toma la decisión, basta ya, si mi hijo José vive, yo iré y lo sabré. Él se tuvo que levantar, él tuvo que tomar la decisión, él tuvo que quitarse el manto enlutado, tuvo que desgarrarse y desvestirse y decidir, yo voy a buscar mi sanidad, yo voy a buscar mi bendición, yo voy a buscar mi liberación, yo voy a buscar mi restitución. ¿Ve el cambio de actitud? Estando en el carruaje de retorno a Egipto, Dios le habla por primera vez después de tantos años. Y le dice, no temas en descender a Egipto. Yo haré de ti una nación poderosa y José cerrará tus ojos. Wow. Mire cómo Dios cuadrando la historia. Mire cómo Dios no deja a nadie fuera. Nadie se queda guindando, todo el mundo es restituido. Esa es la bendición que Dios tiene preparada para tu casa, para tus hermanos, para tu familia, para tus antepasados, para las generaciones venideras. Y yo vengo a retarte en esta mañana, abre la puerta a este rescate.
Con esto termino. Búscame Génesis 50:15. Dice que Dios le restituyó años a Jacob con su hijo José. Lo que el saltón, la oruga se robó, Dios le restituyó. Pero llegó el día donde el padre de la casa muere. Y la tradición de aquella época es cuando el patriarca de la casa moría, cualquier juramento, cualquier promesa quedaba liberada. O sea, lo que quiere decir es, yo los perdono, pero ahora como el padre no está, él se podía revocar y desquitarse todo lo que le hicieron. Él tenía esa potestad. Pero aquí es que vengo a darte testimonio, cuando Dios sana, sana a la raíz. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal. Ellos reconocieron, le dañamos la vida a este hombre. Ahora sí que estamos fritos. Si Dios no ha metido la mano, es el final de nuestros días. Verso 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Ahora José tiene que tomar una decisión. Él tiene la oportunidad de desquitarse o reafirmarse en su decisión de mantener y proteger su sanidad. Esto es lo que él decide. Dame el verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. O sea, estamos en tus manos, ¿qué vas a decidir? Verso 19. Y le respondió José, no teman. ¿Acaso yo estoy en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo les sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. El milagro de la casa de José, la maldición generacional, el dolor de los padres y la dentera de los padres quedó detenida, no será remitida a los hijos de los hijos. Esto es lo mismo que Dios quiere hacer contigo. Si